resucitados de entre los muertos y sentados en los lugares celestiales, reinando juntamente con Cristo. Este es el estatus de quienes creen y viven conforme al Evangelio del Señor Jesucristo. Acompáñeme a considerar este punto a la luz de lo que Pablo escribió al respecto en su carta a los Efesios capítulo 2, versículos 4, 5 y 6. De acuerdo a la teología antropológica del Señor Jesucristo, todos los seres humanos nacemos inexistentes para el reino de Dios. Y de acuerdo a la teología paulina, todos nacemos muertos espiritualmente. Nacemos muertos espiritualmente porque todos somos engendrados de una naturaleza humana condenada bajo la ira de Dios, incapaz de vivir conforme al reino de Dios. Todos los seres humanos somos engendrados por nuestros padres muertos. Nacemos en descomposición moral por la mortalidad espiritual en la que llegamos a este mundo. Esa era incluso la realidad de Saulo antes de ser Pablo, según lo que escribió en los 3 primeros versículos de su carta a los Efesios. Eso era porque a partir del versículo 4, el apóstol habla de un milagro que Dios hizo, con el cual cambió su condición y su posición. Así lo escribió: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta porción del capítulo habla de la obra que Dios hizo para salvar a Pablo y a sus destinatarios del estado de muerte en el que se encontraban. Habla también de algunos de los propósitos para los que fueron salvos de ese estado y de lo que movió a Dios a salvarlos de esa condición. Esta porción también es rica en contenido evangélico. Algunos datos que nos da el apóstol en este capítulo son datos misteriosos, pero alentadores para los que son favorecidos por estas obras salvíficas. Observemos algunos de esos datos. Vamos a detenernos en los versículos 4 al 6 en esta ocasión. En una próxima veremos los versículos 7 al 10, si Dios lo concede. Les ruego mantengan su Biblia en los versículos 4 al 6 y también les ruego su atención a la exposición que intentaré de estos 3 versículos. El versículo 4 comienza con un pero glorioso. Un pero con el cual el apóstol introduce la explicación de la obra que Dios realizó para salvarnos. Tenemos claro que el estado en que Pablo y sus destinatarios se encontraban era un estado lamentable, aunque él, antes de haber sido salvo, no era lo suficientemente consciente de él. Recordémoslo por si acaso. ¿Cómo dice el apóstol que estaba él, sus colaboradores y sus destinatarios?
dice que estaban muertos en pecados. ¿Qué es estar muertos en pecados? Estar muertos en pecados es estar sin la capacidad para creer y vivir conforme al reino de Dios. Esta muerte es causada por el mismo pecado. Los delitos y pecados, según la concepción del apóstol, funcionan como una sepultura que impide al ser muerto en ellos ver y moverse en el reino de Dios. Los delitos y pecados constituyen el ámbito en el cual el alma se degrada moralmente en la medida en que crece física e intelectualmente. No es un secreto que el hombre, en la medida en que crece física e intelectualmente, su corrupción crece también con él. La Escritura, y ante todo este pasaje, muestra con claridad y contundencia que el hombre, fuera del reino del Señor Jesucristo, es un ser muerto espiritualmente, un ser en descomposición moral constante. Y ese era incluso el estado de Saulo y los asociados de su carta antes de creer el evangelio del reino de Dios. ¿Quién los salvó de esa condición? Dios. Dios fue quien los salvó de esa muerte. ¿Cómo lo hizo? Les dio vida. Versículo 5. Notemos en esta parte que toda la obra es de Dios. Es una obra producto de las riquezas de la misericordia y el amor de Dios. Así lo afirma el apóstol Pablo. Es una obra realizada de parte de Dios por pura gracia, sin mérito alguno de quienes la recibieron. ¿Cómo mostró Dios su amor por Pablo y sus destinatarios, según el propio testimonio del apóstol? Dándoles dos bendiciones muy especiales. La primera, dándoles vida juntamente con Cristo, y la segunda, sentándolos juntamente con Él en los lugares celestiales. Versículos 5 y 6. ¿Qué vida fue la que Dios les dio? Vida espiritual. ¿Qué es la vida espiritual? La vida espiritual, según la doctrina de Pablo, revelada en esta porción de la Escritura, es la capacidad de oír, es la capacidad de creer y la capacidad de entender el Evangelio y responder vivencialmente a él, no meramente intelectual. Es la capacidad de reconocer quién es el Señor Jesucristo. ¿Qué vino a hacer al mundo? ¿Por qué y para qué? La vida espiritual es el poder de experimentar los beneficios de la venida del Señor Jesucristo al mundo. Es la capacidad de experimentar los beneficios de su cruz, los beneficios de su sacrificio, los beneficios del Evangelio. La vida espiritual es mucho más que tener la capacidad de recibir y acumular abundante información bíblica acertada. La vida espiritual es incluso más que la capacidad de conformarnos externamente a los lineamientos morales de la ley de Dios. La vida espiritual es el aliento de Dios obrando en el espíritu del hombre, levantándolo de la miseria, del engaño, del pecado. La vida que Pablo y sus destinatarios, sus asociados recibieron, es Dios
obrando con su poder mediante la fe, librándolos del engaño, del moralismo religioso en el que Pablo se encontraba. Porque Pablo no estaba muerto en inmoralidades públicas, estaba muerto en un moralismo religioso que engañaba su corazón, haciéndole creer que era siervo de Dios y pertenecía a su reino. Pero Dios se lo encontró en el camino, lo tumbó del caballo y le demostró lo contrario. La vida espiritual, según las Escrituras, es la potencia de Dios librando al ser de la potencia del pecado, la potencia destructora del pecado, y dándole potencia para caminar conforme al Evangelio, mediante la fe en el Señor Jesucristo y en el valor de su sacrificio. Porque el poder de la vida cristiana, el poder de la vida que da Dios, es la fe en el Señor Jesucristo. Y esa fe, según el apóstol Pablo, lo menciona en esta misma carta, capítulo 1, versículo 19, es el mismo poder de Dios obrando en el corazón del individuo. Y es el mismo poder con el cual Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Esa vida que recibieron Pablo y sus destinatarios, solo la puede dar Dios. Pablo da testimonio que ellos la recibieron. Además de eso, recibieron otra bendición gloriosa. Otra bendición que también reciben todos cuantos reciben la primera. Porque el que recibe la primera también recibe la segunda. Y asimismo recibe todas las bendiciones espirituales compradas por la sangre del Señor Jesucristo. Juntamente con quien Dios el Padre les dio vida a Pablo y a sus asociados, juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el día en que Cristo resucitó, ellos también resucitaron. Lo que quiere decir es que el Padre les dio vida gracias a la resurrección de Cristo. Y eso implica que ellos estaban representados legalmente por Cristo en su muerte y en su resurrección. Y por eso Dios el Padre les dio vida. Y esa vida la recibieron por mérito de ellos, por mérito de Pablo y sus asociados. No. Por eso Pablo introduce un paréntesis muy importante. Por gracia sois salvos. La gracia es el nombre que el Nuevo Testamento le da a todo lo que Dios da a alguien sin mérito alguno de parte del beneficiado. Pablo y las personas a quienes con él asoció, Dios les dio vida. Ellos fueron salvos por gracia, es decir, gratuitamente. Y no podía ser de otra manera, porque eran pecadores, eran delincuentes, transgresores de la ley de Dios. Lo único que merecían era el enojo de Dios que estaba sobre ellos, como está sobre todos los que aún no han recibido el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿De qué salvación habla el apóstol en estos versículos? No es de la salvación de la condenación eterna. La salvación a la que se refiere el apóstol en estos versículos es de la salvación de la muerte en la que se encontraban. No es de la salvación del infierno. No es de la salvación del lago que arde con fuego y azufre.
es de la salvación de la muerte, del estado, de la condición espiritual en la que se encontraban. La salvación del estado de incapacidad y corrupción moral en la que estaban. Además de resucitarlos de entre los muertos, dice el apóstol que los hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y esto parece un mito, ¿verdad? Pero no es un mito. Quiere decir el apóstol que fueron trasladados al cielo. ¿Acaso no estaban en Éfeso? El apóstol afirma que ellos fueron sentados en los lugares celestiales y fueron sentados en esos lugares celestiales aún estando en Éfeso. ¿Qué son los lugares celestiales mencionados por el apóstol Pablo en esta porción de su carta? La primera vez que escuché una exposición de esta parte de la Escritura, me hicieron creer que yo estaba ya en los cielos también. Volvimos omnipresentes. Los lugares celestiales mencionados por el apóstol no son lugares físicos propiamente. Son ámbitos o dimensiones espirituales desde las cuales quienes son elevados a ellas pueden tener una mejor comprensión y dominio sobre los asuntos del alma y los relacionados con ella. Los lugares celestiales mencionados aquí son los ámbitos o dimensiones en las cuales ocurren las batallas contra las fuerzas del mal, mencionadas en el capítulo 6, versículo 12 de esta misma carta de Pablo a los Efesios. ¿Dónde se encuentran esas dimensiones espirituales? En la atmósfera que rodea la tierra. Esos ámbitos espirituales se encuentran en el corazón de cada persona. Según Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 3. Es ahí donde se desenlazan las más feroces batallas espirituales. En el corazón de cada creyente particularmente. Los lugares celestiales son estados espirituales donde Dios es soberano absoluto y donde el Señor Jesucristo ascendió y se sentó después de su resurrección para tomar la máxima autoridad sobre todo principado, autoridad, poder y señorío y sobre toda eminencia de este mundo y del venidero a favor de su iglesia. Efesios capítulo 1, versículos 20 al 26. No son espacios físicos, son dimensiones espirituales. A la luz de Efesios capítulo 1, versículos 20 y 21 y capítulo 2, versículo 6, los lugares celestiales constituyen una posición, constituyen un estatus espiritual superior al cual son ascendidos los que son resucitados de la muerte espiritual para reinar juntamente con Cristo sobre todos los rangos de poder espiritual. A Pablo y a sus asociados, Dios el Padre los hizo participantes de la autoridad de su Hijo sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sin moverlos del lugar donde se encontraban. Y así lo hace con cada redimido, con cada persona a quien aplica esta bendición
de resucitarlo de entre los muertos. Todos aquellos que han sido resucitados por el Padre de entre los muertos espiritualmente están sentados en los lugares celestiales, reinando juntamente con Cristo sobre las fuerzas del pecado. Al ser resucitados, Pablo y sus destinatarios dejaron de ser útiles al reino de las tinieblas para ser útiles al reino de Dios y comenzaron a ser productivos para el reino de Dios. Y eso mismo ocurre con cada persona que recibe esta misma bendición. Pablo y sus destinatarios antes no existían para el reino de Dios. Después de esta obra, vivieron y reinan juntamente con el Señor Jesucristo, porque además de resucitarlos, Dios los ascendió por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre toda eminencia, sin haberlos trasladado al cielo todavía. Y a partir de esa obra, todo el que la recibe, el que es beneficiario de ella, también adquiere el mismo estatus y la misma autoridad. Estas dos obras, la resurrección de entre los muertos espirituales y la posesión juntamente con Cristo para reinar sobre las fuerzas del pecado. Estas dos obras también son bendiciones espirituales aplicadas a los redimidos. Son parte de la herencia de los santos, aplicadas al corazón de los redimidos, a la fuente del poder espiritual de cada ser, de cada creyente. No son mitos supersticiosos, son realidades espirituales con efectos espirituales que se reflejan en el carácter y conducta de quienes son objeto de esta resurrección y ascenso. Es un ascenso de rango, no es un ascenso físico. Permítanme repetir esto. Estas dos bendiciones que he estado mencionando no son mitos supersticiosos, son realidades espirituales con efectos espirituales que se reflejan en el carácter y conducta de quienes son objeto de esta resurrección y de este ascenso. Los efectos de estas dos bendiciones deben notarse en todas las funciones y relaciones de quienes las reciben. Debe notarse en la sujeción a las regulaciones del Señor en cada esfera y función de la vida, según el orden establecido por Él para el desarrollo sano de la institucionalidad del reino de Dios aquí y ahora. Los efectos de la vida que Dios da y de estar reinando juntamente con Cristo en los lugares celestiales debe reflejarse en la forma como los receptores de estas bendiciones asumen sus posiciones y sus funciones en la familia, en la iglesia y en la sociedad en general. Esa es la razón de las exhortaciones que tenemos en la carta desde el capítulo 4 hasta el 6. Y la pregunta que debemos hacernos todos nosotros es: ¿Dios me ha resucitado de entre los muertos y me ha sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo?
todo el que verdaderamente ha creído el Evangelio, el que verdaderamente se ha arrepentido de seguir la corriente de este mundo y vivir conforme a su antojo, es porque Dios lo ha resucitado y está sentado juntamente con Cristo reinando sobre las fuerzas de las tinieblas. En otras palabras, sobre el poder del pecado y de la carne. Y esto debe reflejarse en el diario vivir. Debe reflejarse en los roles que tenemos en las diferentes esferas de la vida. ¿Cómo saber si Dios me ha dado vida y me ha subido a la posición espiritual en la que se encuentra el Señor Jesucristo? Lo podemos saber devolviéndonos a los 3 primeros versículos de este capítulo para ver lo que dejaron de ser y hacer los que en ese tiempo fueron resucitados y ascendidos a los lugares celestiales, que fueron Pablo y sus destinatarios. Lo podemos saber si ya no andamos en delitos y pecados. Lo podemos saber si ya no andamos siguiendo la corriente de este mundo en contra de la ley del reino de Dios, es decir, en contra del Evangelio. Lo podemos saber si ya no vivimos conforme a los deseos de nuestra carne. Lo podemos saber mirando cómo estamos respondiendo en obediencia al Evangelio. Si estamos respondiendo en obediencia grata, decidida y gozosa a los lineamientos e ideales del reino de Dios, podemos asumir que Dios nos ha dado vida y que nos ha sentado juntamente con Cristo a reinar sobre las fuerzas de las tinieblas. Más específicamente, si estamos respondiendo a las exhortaciones de los capítulos 4 al 6 de esta misma carta, es porque Dios nos ha dado vida y nos ha sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Una esposa que todavía tiene el control sobre su esposo y lo quiere dominar y someterlo a su voluntad, no está dando evidencia de haber recibido estas bendiciones. Igualmente, un esposo que esclaviza a su esposa tampoco está dando evidencia de que ha sido resucitado de entre los muertos y sentado en los lugares celestiales. Porque el Evangelio no nos autoriza a esclavizar y a dominar a nadie, sino a enseñarle a vivir con libertad conforme a los parámetros del Evangelio. Debemos tener cuidado con esa actitud natural que corresponde a la corriente de este mundo de querer tener el mayor control sobre la vida de los demás. Dios no nos ha mandado a controlar la vida de nadie, sino nuestra propia vida. Sí, nos ha mandado a enseñar los parámetros del reino de Dios, pero no a obligar a nadie a que los viva. Nos ha mandado a enseñarles cómo vivirlo. Y eso debemos hacerlo con nuestro ejemplo, no con la fuerza. Porque nadie, absolutamente nadie, es recibido en el reino de Dios por la fuerza de otro. Solamente por la fuerza del Espíritu Santo que obra facultando a las facultades personales que Dios nos dio desde la creación, para que respondamos libre y autónomamente haciendo uso de ellas, no por la obligación o la autoridad o las amenazas de otra persona. Porque nadie entra al reino de Dios si no lo hace voluntariamente. Y si alguien quiere llevar a otro por la fuerza, el Señor mismo lo devolverá. Un detalle más que no debemos perder de vista es que todo lo que el Padre hizo a favor del autor de la carta y sus asociados
Igual que todo lo que hace a favor de cada creyente, lo hace en Cristo, con el Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo, el apóstol lo menciona únicamente en el capítulo 1, versículo 14, como el sello de la promesa y las arras de la herencia. Pero otras referencias de la Escritura nos indican que el Espíritu Santo es dado para que quien recibe la nueva vida sea capaz de obedecer la ley de Dios y vencer la desobediencia. De manera que aquí vemos también una obra trinitaria, como todas las obras salvíficas. En ellas participan las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La salvación es trinitaria. Permítanme, para terminar, hacer recuento de las dos bendiciones salvíficas mencionadas en estos tres versículos. Si los niños logran recordar estas dos obras salvíficas, me doy por bien servido. Les pregunto, ¿cuáles son las dos obras que Dios hizo a favor de Pablo y los asociados a su carta? Los resucitó y los hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Este es el estatus de todo verdadero creyente. Todo verdadero creyente ha sido resucitado de entre los muertos espirituales y sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y desde esa posición, desde ese estatus, reina sobre las fuerzas de las tinieblas. Un verdadero creyente no puede decir que no puede vencer sus tentaciones, que no puede vencer los deseos de su carne. No. Si un creyente dice que no puede vencer los deseos de su carne, probablemente no es un verdadero creyente. Pregunto nuevamente, ¿cuáles son las dos bendiciones salvíficas mencionadas en los versículos 4, 5 y 6? La resurrección de entre los muertos y la ascensión a los lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso es parte de la herencia de los santos. Parte de la herencia de los santos es la autoridad para reinar sobre los principados y potestades. Si usted ha creído verdaderamente en Cristo y vive conforme a su evangelio, ha sido resucitado de entre los muertos y reina juntamente con Cristo. Qué glorioso y grandioso privilegio es este, ser resucitado de entre los muertos y ascendido a los lugares celestiales a reinar juntamente con Cristo sobre las fuerzas de las tinieblas, sobre las fuerzas del pecado, sobre las fuerzas de la carne, sobre las corrientes de este mundo. Ese es el estatus de todo aquel que cree y vive conforme al Evangelio del Señor Jesucristo. Ese es el estatus suyo, hermano y hermana, adulto y niño, que cree verdaderamente en el Señor Jesucristo y vive conforme a su Evangelio.